Muy bien, chicos. Entonces, lo último que acabamos de ver aquí en el video es pues una breve semblanza de Carl von Linneo y de su aportación a la botánica y también de su aportación a la sistemática, que es la ciencia de la clasificación de todos los seres vivos. Y bueno, ¿cómo vamos a definir a la botánica? Bueno, la botánica es una rama de la biología que se encarga del estudio integral de las plantas, su descripción, clasificación, distribución y relaciones con otros seres vivos, ¿no? A la botánica también se le conocía antiguamente, y todavía en algunos libros viene, como biología vegetal, porque la biología por sí sola se encarga de la descripción, clasificación, distribución y establecimiento de relaciones con otros seres vivos. Pero la botánica se centra exclusivamente pues en las plantas, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea en esta imagen, vemos diferentes paneles de la A a la L, donde vemos la diversidad floral del género Hipomea en Michoacán. Entonces, un solo género de una planta tiene muchísimas especies, ¿no? Entonces, es una cosa pues increíble, ¿no? Y para que nos demos una idea, lo que es la letra B y la letra I son géneros que son exclusivos de Michoacán, ¿sale? Entonces, este tipo de estudios y de conocimiento se obtienen a través de estudios que realiza la botánica. Y aquí tenemos otro panel donde no solamente vemos la diversidad floral, sino que vemos la diversidad floral acompañada de la diversidad de frutos. Muchos de los frutos que nosotros conocemos en la actualidad son frutos que han sido domesticados a través de la manipulación de las plantas, ya sea genética, ya sea a través del manejo integral de cultivos, etcétera, etcétera, pero siguen siendo parte del estudio de la botánica, ¿no? Y obviamente es algo muy importante dentro de la ingeniería agronómica porque es parte de su quehacer diario. Entonces, más específicamente podemos decir que la botánica estudia una serie de organismos emparentados lejanamente entre sí, ¿sale? También llegan a estudiar en los libros más viejitos a las algas, a los hongos, a las cianobacterias y a las plantas terrestres, ¿sale? Entonces, en este curso no vamos a ver a las algas porque eso es materia de la ficología, no vamos a ver a los hongos, porque eso es materia de la micología, y no vamos a ver tampoco a las cianobacterias, porque eso las estudia la microbiología, ¿no? Entonces, única y exclusivamente nos vamos a centrar en las plantas terrestres, ¿vale? Y aquí tenemos una imagen de lo que se conoce como la llamada y famosísima prensa botánica, que no es otra cosa que, ay, se nos está acabando el tiempo, no es otra cosa que un empalme de diferentes plantas entre hojas de papel. Normalmente se utiliza un material desecante que puede ser cartón o papel periódico para absorber la humedad, y luego esto, ya que está seco, se monta de la manera más estética posible y sobre todo que se aprecien las características de las plantas y pueden durar ahí muchísimo, ¿no? Entonces, si alguna vez han visitado un herbario, esta es la manera en que los botánicos preparan, valga la redundancia, estas preparaciones botánicas para que duren por mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué duran muchísimo tiempo estas cosas? Bueno, las plantas no hay que olvidar que están, pues prácticamente son celulosa. Las celulosas, químicamente hablando, son un polisacárido, son un polímero de muchas glucosas unidas por un enlace tipo beta. Entonces, es un enlace covalente bastante resistente y por eso, pues, duran las estructuras muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, durante siglos y siglos, los seres humanos hemos utilizado esta técnica para preservar de la mejor manera posible las plantas y observar sus características, ¿no? Entonces, antes de que existieran las prensas, los libros, las impresiones y las ilustraciones, pues la gente tenía que hacer esto para hacer una especie como de libro y poder apreciar las plantas, ¿no? Entonces, es una manera económica, ecológica también hasta cierto sentido, donde podemos apreciar la diversidad de las cosas sin necesidad de ir a un lugar, ¿no? Obviamente, pues las plantas con el tiempo van perdiendo su color o se van rompiendo,
pero pues es la mejor forma que se tiene para poderlas preservar, ¿no? Aparte los bancos de germoplasma que vamos a ver después, ¿no? Que son bancos de semillas, ¿no? Entonces, ay, ¿algo pasó? Muy bien, entonces la botánica se subdivide a su vez en dos partes, ¿no? La botánica pura, cuyo principal cometido es el de ampliar el conocimiento de la naturaleza, y la botánica aplicada, que básicamente centra sus investigaciones al servicio de la tecnología agraria, a la industria farmacéutica y a la explotación forestal, ¿no? Entonces, vamos a repetirlo. Botánica tiene dos vertientes: la botánica descriptiva, que es conocer la naturaleza, y la botánica aplicada, que a su vez se subdivide en tres grandes grupos: la botánica que se encuentra al servicio de la ingeniería agronómica, a la farmacéutica y a la explotación forestal, ¿no? Dicho de otra manera, este tipo de botánica se centra en la producción de frutos, una a la producción de medicamentos y sus derivados, y otra a la explotación de la madera, con fines de construcción, con fines de fabricar objetos, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de la botánica, también podemos decir que se puede subdividir en otros dos grandes grupos, como les decía al principio, ¿no? El primero de ellos es la botánica criptogámica, que es aquella que se encarga de estudiar las plantas que no desarrollan flores ni semilla. Ejemplos de estos, pues los helechos y los musgos. Entonces, los helechos y los musgos no producen ni flores ni semillas. Entonces, la ciencia que se encarga de estudiar a los helechos se le conoce como teridología. Y la ciencia que se encarga de estudiar los musgos se le denomina briología. Entonces, las plantas que no producen flores ni semilla se les conoce también como las famosísimas criptógamas. Y por otra parte, las que son muchísimo más abundantes, biodiversas, y también a título personal se me hacen más bonitas, pues son las plantas fanerogámicas. Entonces, la botánica fanerogámica se encarga de estudiar a las plantas que producen flores o conos, como las coníferas, y semillas. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de estos? El maíz, la papa, el girasol, los claveles, los pinos, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier cosa que tenga flor produce semilla, ¿sale? Entonces, esos son las dos grandes ramas de la botánica, ¿no? ¿Y las rosas dónde quedarían? Las rosas son parte de la botánica fanerogámica. Aquí queda. Todas las cosas que producen flor son parte de la botánica fanerogámica. Profe, entonces los helechos, ¿cómo se reproducen? Esporas. Apagó su micrófono, profe. No se escucha. Profe, ¿no se escucha? Perdón. Entonces les decía, como dijo atinadamente alguno de sus compañeros, los helechos tienen una forma de reproducción diferente. Los helechos se reproducen a través de esporas. Las esporas las producen en sus hojitas en una estructura que se llaman los oros. Entonces, no sé si han visto que los helechos, algunos los tienen casi todo el tiempo y otros no, depende de la especie. Si ustedes ahorita andan ahí cerca de la casa de su abuelita, porque las abuelitas son las teridólogas especialistas en México, si agarran una hojita de un helecho y la voltean, por la parte de atrás tiene así como puntitos. Entonces, esos puntitos negros es por donde se liberan las esporas, ¿sale? Entonces, esas esporas tienen que llegar a porque esa es la célula germinal masculina, tienen que dar con una célula germinal femenina para poder ser fecundadas, y de esa manera empieza la reproducción de los helechos, ¿no? ¿Qué otra diferencia hay? Porque ustedes dirán, pues es que es lo mismo que el polen. No, el polen se produce en la flor, en las plantas que tienen flor, y aparte, vamos a decirlo microscópicamente, tienen tamaños diferentes, ¿sale? Entonces, tienen muchas diferencias, ¿no?
Entonces, los helechos son interesantes desde el punto de vista evolutivo porque son de las plantas más primitivas que existen en la actualidad, ¿no? Conocemos helechos que son así, pues, chiquititos, ¿no? Tamaño arbusto, pero en la antigüedad, por lo que nos dice el registro fósil, había helechos tipo árbol, más bien arborescentes, y se supone que muchos de estos se extinguieron también con lo de Los dinosaurios. exactamente, con lo mismo de los dinosaurios y el meteorito, ¿no? Entonces, muy probablemente los dinosaurios herbívoros comían helechos gigantes, ¿no? Todavía hay helechos gigantes en un área de Veracruz, pero es un área natural protegida, muy restringida y difícil de encontrar porque quienes han dado con esta zona, pues no lo quieren decir para evitar que la gente se lo robe, ¿no? Entonces, de hecho, muchos de los helechos que seguramente por ahí en las casas de su abuelita pueden estar protegidos por la norma ecológica 059, que establece que no se deben manipular, extraer o comercializar plantas en peligro de extinción. Pero desafortunadamente, pues esa ley no se aplica mucho aquí en México, pero pues ahora que ustedes ya lo saben, pues no hay que andar comprando helechos, ¿no? Y menos acá en el norte del país, porque pues el clima no les favorece, ¿no? Muy bien, se nos va a terminar la clase, chicos, nos queda un minutito y cacho. No sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿Va a enviar la diapositiva por Facebook? Sí, creo que ya está. Si no, si no está, pues ahorita la vuelvo a subir, ¿sale? Profe, ¿Mande? yo entré tarde, ¿me puede poner así?